La salud mental ha ganado una gran visibilidad en los últimos años. Hablar de ansiedad, depresión, trauma o apego ya forma parte de conversaciones cotidianas y se mencionan ahora en redes sociales. Y aunque esto ha ayudado a reducir los estigmas que se tenían con referente a esta área de la salud, también ha abierto un cuestionamiento que me parece importante plantear. ¿Estamos identificando trastornos reales o convirtiendo emociones humanas en diagnósticos clínicos? Y no me lo tomen a mal. El tema no busca negar la existencia de los trastornos mentales, sino que lo que busco es que reflexionemos sobre los límites entre el sufrimiento normal y la patologización del malestar cotidiano. Hola, mi nombre es Aarón y esto es Escucha Activa. Antes que nada, ¿a qué me refiero con sobrediagnóstico en el título del podcast? El sobrediagnóstico ocurre cuando uno se identifica como trastorno algo que quizás no lo es. 2, a veces se exagera un malestar que puede ser normal. Y 3, se pueden etiquetar experiencias humanas ordinarias como si fueran enfermedades. Entonces, nos referimos a sobrediagnóstico a aquello que pareciera ser una situación ordinaria, pero la transformamos y nos convencemos de que puede ser algo mucho peor o más grande. En salud mental esto puede ser complejo por varias razones. Las emociones son subjetivas, ¿saben? Aparecen y desaparecen constantemente en muchas situaciones muy variables. Además de que cada persona experimenta sus emociones de manera muy individual. Además, no existen pruebas exactas para muchos trastornos. O sea, diagnosticar un trastorno no es como diagnosticar una enfermedad médica. Muchas veces podemos decir como de que tengo fiebre, tengo tos, bueno, me quiere dar gripa. En la salud mental esto suele ser mucho más complejo porque no existe un estándar específico de cómo es o cómo tiene que ser un trastorno. Y pues esto se debe principalmente a que el contexto influye muchísimo en el comportamiento humano. Entonces, ¿qué está pasando? Actualmente buscamos respuestas y soluciones rápidas que nos permitan entender qué nos está pasando. Buscamos respuestas inmediatas y soluciones rápidas que nos permitan curarnos. Y vaya, esto pasa en la salud en general. Lo triste y lo problemático de esto es que existe una ideología común con referente a la automedicación que normaliza estas dinámicas. Si te sientes mal, te tomas una pastilla, tomas un jarabe o te tomas algo para quitar el malestar. Porque esto te lo dijo tu mamá, tu abuela o el vecino. Y ojo, a ver, esto no significa que es algo malo del todo. Pero por su parte la problemática en psicología es que existe una cantidad enorme de opiniones de todas partes sobre cómo deberíamos funcionar. Y por su parte la psicología es una ciencia que tiene mucha opinión en redes sociales. Y con ello hay mucha desinformación. Es más, solo pregúntate. ¿Cuántas veces has visto en Facebook, TikTok o Instagram personas hablando sobre psicología, ¿no? Los famosos tips psicológicos, ¿no? Y vaya, esto no nace de la ignorancia, ya que tiene una pequeña relación social y política. En México, las condiciones de salud médica no satisfacen las necesidades de la población. Estos muchos que vivimos aquí en México lo sabemos. La salud es muy cara. Si no tienes un seguro social, seguro que probablemente es difícil de obtener, pues entonces no vas a obtener este trato médico, ¿saben? O sea, te puedes enfermar y no lo vas a tener. Para ello tendrías que pagar un doctor privado. Y aunque tengas seguro, no te asegura que tengas una atención médica de calidad. En México es un país muy grande. Y en muchos lugares no llegan los medicamentos, las atenciones son pésimas, si quieres asistir a una consulta tienes que hacer una cita cuya fecha de asignación es dentro de un mes, si bien te va. La infraestructura tampoco cumple con las condiciones requeridas y gran parte de la atención médica es deficiente. Y aunque el gobierno actual hable del gran avance que han hecho, sigue siendo ser suficiente. Cuando hablamos de salud en México, estamos hablando de un tema que a la fecha sigue siendo deficiente, y esto centrándolo meramente en la salud pública. Este tipo de contexto orilla a la población a buscar soluciones más viables. Si me siento mal y no tengo seguro, evidentemente, como les decía, debo pagar un doctor privado, un médico privado, que me costará tal vez un poco cara la consulta, pero probablemente me cure, o tal vez sea barata, ¿no? Pero esto tampoco me va a dar la seguridad de que me funcione, sin contar el costo de los medicamentos. Y esto al final requiere
de un impacto económico que mucha gente tal vez no tiene la facilidad de pagar. Por ende, una opción más económica y viable, pues sería tomarme algo natural, una pastilla que me recomendaron, o que ya sé que me funciona. Y esto lo tomo como un ejemplo muy simple, porque no hablamos de enfermedades más grandes, como el cáncer, ¿no? Y este tipo de contexto orilla a la población a buscar soluciones más viables. Entonces, esto mismo que les planteo, en primer es un ejemplo a nivel social, ¿no? La salud es observada de alguna manera pues muy simplificada, ¿sabes? O sea, esto que estoy haciendo no es una verdad absoluta, es solo como una visión simplificada de cómo de alguna manera se observa el trato médico a nivel general, pero pues habrá gente con experiencias y opiniones diferentes. Pero bueno, siento que esto que planteo tiene una relación con cómo actualmente nos manejamos con la salud mental. Porque vaya, en un contexto donde la salud pública es deficiente, ¿en dónde queda la salud mental? Y esto mismo hace que la salud mental aquí en México no tenga la importancia que se le debe dar. Pero es que tampoco existe la forma de adquirirla fácilmente. Para pagar a un terapeuta, pues necesitas desembolsar dinero que tal vez sea difícil de recuperar. Mucha gente apenas vive al día de lo que gana en su trabajo y pues muchos batallan por conseguir lo que una consulta pues, puede costar, ¿no? Lo cual hace que la salud mental sea totalmente inaccesible para muchos sectores de la población y que a su vez pues también se observe como un lujo. Y teniendo esto en cuenta, podemos observar que lo que la gente puede tener al alcance sería la información que el mundo les ofrece, información desmedida en internet o lo que el contexto les pueda proporcionar. Hay lugares que están alejados en su totalidad de las ciudades y esto mismo son propensos a tener menos información sobre la salud mental. Al final esta misma se convierte en algo que no es prioritario. Y pues totalmente entendible, porque pues si apenas si tenemos los requerimientos de salud pública a nuestro alcance, pues cómo voy a priorizar la salud mental o cómo lo voy a meter dentro de mi esquema de prioridades. Entonces, al final entendemos que esto no se trata solo de ignorancia o que la gente no sabe cómo cuidarse, sino que en un contexto donde la salud mental no es accesible, pues es más propensa pues ignorarlo y llenarse de información que puede ser errónea y esta misma pues al final se termina transmitiendo. En México, el 20% de la población recibe apoyo psicológico solo cuando lo necesita. En una entrevista, la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM explicó que al menos el 70% de los mexicanos que requieren ayuda psicológica para tratar sus problemas de salud mental no la reciben, pues la mayoría consideran que pueden solos con estos padecimientos. Si lo analizamos un poco, en la cultura mexicana aún se rechaza el apoyo psicológico que se les puede brindar, pero es justo como lo comentábamos, la problemática está en la poca difusión que se le da a la salud mental y los escasos recursos que el sistema ofrece para que la población reciba este tratamiento. Por ende, la población prefiere tratarse a sí misma con recursos que tienen en vez de buscar apoyo, utilizando medicamentos autodiagnosticados como los somníferos o incluso el uso de drogas. La problemática de esto está en que normalizamos la automedicación para amortiguar emociones. Y todo esto, al final, es lo que promueve la mala gestión emocional, promueve la falta de cuidado de uno mismo. Sin embargo, considero que el trasfondo de esto yace en la exigencia social del funcionamiento constante, donde si no somos capaces de autorregularnos emocionalmente o de controlarnos, entonces somos débiles. Si te dejas influenciar por lo que sientes, entonces no eres maduro o eres incapaz de cuidarte. Constantemente se cree que debemos tener el control total de lo que sentimos para funcionar. Y si esto no se cumple, entonces vales menos. Al menos aquí en México existe mucha crítica social hacia lo que sentimos. Hay mucho prejuicio hacia nuestras emociones y esto mismo se transmite en contextos laborales o en ambientes como escuelas, incluso en contextos familiares, donde se transmite la idea de es que no debes expresar lo que sientes o el famoso no exageres, no es para tanto. Ahora, en un contexto donde las emociones son castigadas o desvalidadas, pues la persona aprende a manejarse con recursos diferentes. Aprende a observar lo que siente como una debilidad o un problema. Y todo esto al final recae en un círculo donde la persona jamás tendrá la confianza de explorar lo que siente o de validar lo que siente. Y al final todo esto puede recaer en prácticas de poco cuidado. No sé lo que siento, entonces me voy a informar con los recursos que tengo.
Ya ahí es donde las redes sociales hacen su trabajo. Llenan información errónea en la cabeza de las personas y a veces las hacen creer que tienen cosas que no existen en su persona. Si tienes ansiedad constante, entonces tienes TLP. O cuidado, porque si tienes estas conductas, entonces eres narcisista. O nunca falta el TikToker que habla de trastornos que no existen. Y vaya, al final todo esto alimenta de alguna manera la desinformación y la falta de cuidado de uno mismo, generando etiquetas erróneas de lo que se vive constantemente. Y vaya, al final la verdadera cuestión es, ¿para qué me sirven mis emociones? Según William James, explica que el sentido común nos induce a pensar que un estímulo del contexto causa directamente una experiencia subjetiva de una emoción. Y esta experiencia subjetiva causa posteriormente un conjunto de cambios fisiológicos. Con ello explica en su teoría que un estímulo del ambiente causa directamente un conjunto de activaciones fisiológicas que envían información al cerebro y que la información proporcionada por estos cambios en la fisiología corporal es representada en la experiencia subjetiva como una emoción concreta. Esto quiere decir que la experiencia mental de una emoción es resultado de la retroalimentación que recibe el cerebro de los cambios fisiológicos. Y dicho esto, debemos entender que la naturaleza de nuestras emociones es la de adaptarnos. Toda emoción tiene la función de permitirnos estar. Ninguna emoción es negativa como tal. Y con ello entendemos también que las emociones no son meramente cognitivas, que no están solamente en nuestra cabeza y ya, sino que tienen un impacto fisiológico, tienen un impacto en nuestro cuerpo. Las podemos sentir ya sea en el estómago, en las manos, en el pecho, inclusive en la espalda. Nuestras emociones tienen un impacto tan profundo en nuestro cuerpo que a veces los podemos sentir a partir de contracturas, sudoración en las manos y no falta el famosísimo tengo mariposas en el estómago. Las emociones así se representan en nuestro organismo. No son solamente cognitivas, no solamente están volando en nuestra cabeza como si fueran una mariposa que pasa por un momento y ya. No, realmente tenemos un impacto corporal. Y esto mismo es importante porque inclusive las emociones pues pueden verse reflejadas en diferentes formas, en formas como las contracturas, ¿saben? Cuando tú guardas demasiada ansiedad, demasiado dolor tal vez, o algo, o una emoción que puede ser demasiado fuerte, pues esta misma se puede representar en nuestro organismo. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Las emociones nos permiten adaptarnos, pero al mismo tiempo las podemos identificar a partir de lo que estamos sintiendo físicamente. De hecho, en alguna ocasión tuve una usuaria que me planteaba que el enojo no servía para nada. Y esto mismo me dejó pensando en cómo constantemente rechazamos la función de lo que sentimos. Es más, pregúntate, ¿para qué me sirve el enojo? ¿O la tristeza? ¿O siquiera, ¿para qué me sirve la felicidad? Si bien la desregularización emocional no es algo malo, es algo natural en la vida. No siempre vamos a tener bajo control lo que sentimos. A veces nos vamos a sumergir en situaciones que nos van a incomodar mucho, situaciones que nos van a asustar, incluso situaciones que nos van a molestar bastante. Y eso no está mal, es normal y me parece que es muy humano. Solo recuerda la última vez que te molestaste por algo que alguien te hizo y explotaste demasiado. Tanto que hasta el estómago te dolió. ¿Qué hiciste para manejarlo? ¿De qué te sirvió ese enojo? De primeras algunos me van a contestar lo que mi usuario me dijo. Para nada, ¿no? Sin embargo, y ya respondiendo a la pregunta sobre ¿para qué me sirve el enojo o la tristeza? De primeras, el enojo nos permite poner límites. Nos permite entender hasta qué punto vamos a permitir que el otro cruce la línea que marcamos. Por su parte, la tristeza es una emoción multifacética que nos permite identificar que algo no va bien en nuestra vida. La tristeza, de primeras, nos ayuda a procesar experiencias difíciles y a conectar con nuestro ser interior, permitiendo una reflexión más profunda sobre nuestras emociones. Y por su lado, el miedo busca protegernos, nos permite tener cuidado con aquello que puede exponernos o vulnerarnos. Y vaya, las emociones no solamente se aparecen como de que estoy triste y ya. No, o sea, realmente las emociones van acompañadas de otras emociones. Las emociones son tan complejas y tan subjetivas que estas mismas van acompañadas de otras. Solo también
indaga un poquito en ti y recuerda en qué punto, no sé, te sentiste emocionado, pero al mismo tiempo sentías como tristeza, nostalgia, ¿sabes? O a lo mejor y estabas muy triste, pero al mismo tiempo también estabas enojado. Si bien las emociones no aparecen una por una, las emociones van acompañadas de otras y muchas veces no podemos identificarlas tan fácilmente. De hecho, a veces ni siquiera identificamos qué es lo que estamos sintiendo. Estamos tan confundidos y tan inmersos en lo que estamos vivenciando que ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. Y no está mal, es normal, ¿saben? El hecho de que a veces no tengamos la noción o la idea concreta de qué es lo que estamos sintiendo, pues es humano, porque las emociones son tan complejas y se sienten de maneras tan diversas que nombrarlas a veces parece ser difícil. Entonces, en muchos sentidos, las emociones se nos van a presentar de muchas maneras, ¿no? Sí, los podemos sentir en el cuerpo, podemos sentir la experiencia corporal, pero inclusive a veces podemos sentir miedo mezclado con enojo, mezclado con ansiedad, inclusive mezclada con felicidad. Entonces, realmente para que nosotros tengamos el control de nuestras emociones en su totalidad, tiende que ser muy difícil, porque pues no es como de que estoy triste y ya, me medico y ya. No, las emociones aparecen y a veces suele ser difícil identificarlas. Y esto de primeras, pues vuelvo a lo mismo, no está mal, porque pues todas las experiencias que vivenciamos todo el tiempo, pues son muy complejas, son muy variables. Solo tú eres experto en tu vida, eres experto en el problema que estás abordando. Entonces, la problemática que buscaba plantear en este podcast o en este primer capítulo es sobre cómo a veces confundimos emociones tan complejas, tan poderosas que estamos sintiendo, como si tuviéramos una problemática mucho más grande, ¿no? Como de que, pues es que estoy triste porque a lo mejor y mi perrito falleció, o algo más grande, ¿no? Como de que estoy triste porque me despidieron de mi trabajo, o un familiar falleció. Y la problemática es que no lo vemos como si fuera solo tristeza o ansiedad o enojo. Lo vemos como es que tengo depresión, es que tengo TLP, es que tengo TDA, ¿no? Entonces la problemática de visualizarlo de esa manera, en primera considero que es como desvalidar lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo. Y ahora bien, en contraparte, los trastornos mentales son otro tema aparte. Muchas veces solemos confundirnos o confundir emociones intensas con trastornos mentales, especialmente en redes sociales donde cualquier tristeza parece depresión o cualquier preocupación se llama ansiedad. Pero sentir emociones difíciles no significa automáticamente tener un trastorno psicológico. Las emociones son respuestas humanas normales, como ya lo comentamos. Sentir tristeza después de una pérdida, miedo ante una situación incierta o enojo cuando algo nos afecta forma parte de la experiencia humana. Las emociones aparecen, cumplen una función y aunque pueden ser incómodas, suelen ser temporales. Un trastorno mental, en cambio, implica un patrón más profundo y persistente que afecta significativamente la vida de una persona, sus relaciones, su trabajo, sus estudios, sus sueños, la alimentación o el bienestar general. No se trata solo de sentirse mal, sino de una alteración que permanece en el tiempo y genera un deterioro importante. La diferencia no está únicamente en que se siente algo o no, sino en la intensidad, la duración y el impacto que tiene en la vida cotidiana. No toda tristeza es depresión, no todo miedo es ansiedad clínica, y no toda necesidad de orden significa TOC. Hablar de esto también implica cuestionar cómo estamos nombrando nuestras emociones actualmente, porque patologizar experiencias humanas normales puede hacer que perdamos la capacidad de tolerar el malestar emocional. Pero minimizar un trastorno real también puede impedir que alguien busque ayuda cuando realmente lo necesita. De hecho, la problemática está en que a veces creemos que las personas pues afrontan la vida mucho mejor que nosotros. A veces tendemos a compararnos y decir, es que esta otra persona ya me estaría regañando, es que esta otra persona pues me estaría diciendo que pues me levante y que siga adelante. Esa es también la problemática del echeleganismo. Es este término de échale ganas, a veces suele ser un poquito conflictuante, porque cuando estamos bajo una situación que nos está abrumando demasiado, tendemos a decirnos, no, es que le tengo que echar ganas, tengo que avanzar, tengo que
que seguir adelante y no me tengo que dejar tirar porque si no, no puedo hacer nada. Y vaya, al final es entendible la parte porque hay personas que no se pueden tumbar ni un segundo porque pues entonces ya no comen. Pero de primeras es importante entender que lo que sientes siempre es válido. Que las cosas que estás vivenciando en tu vida actual, pues muchas veces otras personas no lo sabrían manejar. Y otras personas probablemente no sabrían qué hacer con lo que tú estás vivenciando. Todas las personas vivimos con vidas muy complejas. Situaciones que a veces pueden ser muy dolorosas o situaciones que a veces nos van a superar. Y no está mal, al final de cuentas no está mal darnos cuenta de que lo que estamos viviendo puede ser muy difícil. Y antes de terminar con este episodio, creo que vale la pena recordar algo importante. Sentir no es un error humano. A veces queremos encontrarle un diagnóstico a todo lo que sentimos porque vivir emociones incómodas puede ser desesperante. La tristeza pesa, la ansiedad agota, el vacío confunde. Y en una época donde todo tiene nombre y explicación rápida, parece que sentir demasiado automáticamente significa que algo está mal con nosotros. Pero no todas las emociones necesitan ser eliminadas, corregidas o ser medicalizadas. Algunas simplemente necesitan ser escuchadas. Sentir tristeza después de perder algo importante no te hace débil. Sentir miedo en momentos de incertidumbre no te hace incapaz. Sentirte cansado emocionalmente no significa que estés roto o rota. Muchas veces son respuestas humanas ante experiencias humanas. Y eso no significa minimizar los trastornos mentales. Existen, son reales y merecen la atención que merecen. Pero evidentemente tiene que ser a partir de un profesional, no por medios como redes sociales, Facebook o siquiera googlearlo. Pero también es importante no olvidar que el dolor emocional forma parte de vivir. Tal vez el problema no siempre sea sentir demasiado, sino que nos hemos acostumbrado a creer que deberíamos sentirnos bien todo el tiempo. Quizá la verdadera reflexión es preguntarnos ¿en qué momento dejamos de permitirnos ser humanos? Y ya para finalizar, me gustaría que, ya que estamos hablando de las emociones, también vale la pena preguntarnos ¿qué hacemos con todo lo que sentimos? Porque validar emociones no significa quedarnos atrapados en ellas. La idea no es romantizar el sufrimiento, sino aprender a relacionarnos mejor con lo que nos pasa. Y aunque no existen soluciones mágicas, sí hay herramientas que pueden ayudarnos a gestionar nuestras emociones de una forma más consciente. Por ejemplo, algo tan simple como ponerle nombre a lo que sentimos puede cambiar mucho la manera en que vivimos una emoción. A veces decimos, me siento mal, pero no es lo mismo sentirse frustrado, decepcionado, ansioso o agotado. Identificar la emoción ayuda a entender lo que necesitamos realmente. Otra herramienta importante es aprender a hacer pausas antes de reaccionar. No para reprimir las emociones, sino para evitar actuar desde la impulsividad. A veces una emoción intensa dura minutos, pero una decisión tomada desde esa emoción puede quedarse muchísimo tiempo, ¿sabes? A veces te puedes sentir muy enojado, ¿no? Y para evitar lastimar al otro, creo que lo mejor siempre es tomar una pequeña pausa, respirar y reflexionar qué es lo que vamos a decir. Solo piensa en ese momento en el que te dejaste llevar tanto por una emoción que lastimaste a una persona que querías, que dijiste algo que hirió a otro, que pues era algo que tú no querías. Entonces las pausas siempre nos van a permitir reflexionar, nos van a permitir calmarnos un poco. Entonces tomarte una pausa para poder autorregularte no está mal. Hay un podcast que me gusta muchísimo en el que la psicóloga dice así de que no empeorar las cosas significa que ya te estás autorregulando. Y eso me parece súper poderoso porque a veces tendemos a enojarnos, a sentirnos ya muy frustrados. Y el hecho de no empeorar algo significa que ya lo estamos haciendo bien, que ya nos estamos autorregulando y que ya nos estamos escuchando. Por otra parte, cuestionar lo que estamos consumiendo nos puede ayudar muchísimo. Y no por otra cosa, sino porque cuando consumimos redes sociales o el tema de la productividad extrema o las comparaciones constantes, este tipo de ideologías tienen a alimentar la idea de que siempre deberíamos estar bien, de que deberíamos ser felices y estar funcionando al 100% todo el tiempo. Y la verdad es que esto no es realista. De hecho, incluso hasta es poco sano,
porque pues no te va a permitir vivir la experiencia de tus emociones y te va a alejar de conocerte, de cómo eres y cómo realmente reaccionas. Otro recurso que puede funcionarnos muchísimo podría ser escribir lo que sentimos, ¿no? También puede servir muchísimo, no como algo terapéutico en cuestión como perfecta o como la herramienta mágica absoluta, sino como una forma de ordenar nuestros pensamientos que a veces solo están haciendo ruido en nuestra cabeza. A veces la ansiedad se puede obtener como si fuera una alarma que está constantemente en nuestra cabeza. Y a veces esta alarma suele rumiar pensamientos muy frustrantes. O a veces estos pensamientos catastróficos suelen ser muy abrumadores. Escribirlos o plasmarlos en una hoja a veces suele ser un poco reconfortante. Digo, no es la solución absoluta, pero sí suele ser un recurso que de alguna manera suele apoyarnos un poco para poder manejar una emoción que nos está impactando. Y bueno, quizá una de las herramientas más difíciles, pero más necesarias, es aprender a pedir ayuda sin sentir culpa. Hablar con alguien de confianza o buscar apoyo profesional no significa que no puedas solo o que seas incapaz. Significa que reconoces que no tienes que cargar con todo tú solo, que no tienes que cargar con esa mochila tan pesada todo el tiempo. Al final, gestionar emociones no es dejar de sentir, sino aprender a acompañarnos mejor en lo que sentimos y al mismo tiempo ser un poco más empáticos con nosotros. Y pues este sería el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado bastante y que al mismo tiempo te haya orientado a reflexionar lo que habíamos planteado al inicio. Creo que las emociones son muy importantes todo el tiempo y reflexionarlas constantemente o reflexionar la manera en la que nos estamos manejando, pues me parece importante. Sin embargo, ¿tú qué piensas? ¿Realmente consideras que alcanzamos la reflexión que buscábamos al inicio? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? O no sé, ¿qué es lo que te pareció de este video? ¿Qué te resonó? ¿Qué no te resonó? Pues me gustaría escucharte o leerte en los comentarios. Y pues nada, esto sería todo y nos estaríamos viendo para la próxima. Esto es Escucha Activa. Bye.